Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Secesión. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, decir que la Guerra de Secesión o Guerra Civil Norteamericana fue un largo y sangriento conflicto armado de los Estados Unidos que duró 4 años. 11 estados del sur que conformaron los Estados Confederados de América se enfrentaron con el gobierno federal y el resto de los estados de la Unión entre 1861 y 65. También decir que se calcula que esta guerra, últimamente llamada también Guerra entre los Estados, provocó la muerte de más de 1 millón de personas. Además de las cuantiosas pérdidas de vidas humanas entre soldados y civiles, se produjo una gran pérdida de propiedades y millonarios daños económicos a la nación. Y por último decir que la Guerra Civil Norteamericana comenzó el 12 de abril de 1861 y terminó el 9 de abril de 1865. Continuemos hablando sobre esta Guerra de Secesión, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, respecto a las causas, decir que los estados del sur tenían una economía basada en el latifundio o explotación agraria esclavista y en la producción, principalmente de algodón, orientada a la exportación. Mientras tanto, los estados del norte defendían la abolición de la esclavitud y poseían sus economías basadas en la industria. Esta diferencia de intereses desencadenó el conflicto. Es decir, que el panorama se daba de esta forma, mientras que en el norte el frío y el suelo rocoso crean una tendencia al comercio, a la fabricación y al desarrollo regional, en el sur el clima cálido y el suelo fértil favorecieron a la agricultura desarrollado bajo el sistema de plantación, es decir, grandes monocultivos con propiedades y manos de obra esclava y producción volcada al mercado externo, que favorecieron a un estilo de vida rural y aristocrático. Y por último decir que no obstante, mientras la región norte se industrializaba cada vez más y estaba en contra de la esclavitud, el sur se volvía más y más agropecuario a costa del sistema esclavista. Inevitablemente esto llevó a la colisión o choque de intereses de las dos regiones. Continuemos hablando sobre un breve resumen de esta Guerra de Secesión. Bueno, para comenzar, decir que el conflicto se inició en 1861 en la Edad Contemporánea a través de acciones militares del sur en contra del norte. Con una duración de 5 años, la guerra provocó la muerte de unas 600.000 personas, aunque este número varía de acuerdo a las fuentes. Los estados del norte, más ricos y preparados militarmente, vencieron e impusieron sus intereses sobre el país. También decir que, como ningún país reconoció la legitimidad de los nuevos Estados Confederados de América o estados del sur de los Estados Unidos, la derrota fue inevitable y trajo como consecuencia una fuerte recesión político-económica en el sur que tuvo sus residencias, campos, fábricas y establecimientos comerciales destruidos por los ejércitos del norte y que con ello perdió la mayor parte de su influencia política en los Estados Unidos. También decir que, por otro lado, la región norte fue muy beneficiada por la Guerra de Secesión, donde debido a la vocación industrial hubo una gran expansión del sector en la línea naval y bélica y además del desarrollo de las infraestructuras con las construcciones de carreteras de hierro, líneas de telégrafo y la urbanización de la región centro-oeste de los Estados Unidos. Y por último decir que como la Unión ganó la guerra, el modelo industrial se convirtió en hegemónico y guió el desarrollo económico del país hasta los días de hoy. Continuemos hablando un poco más sobre esta Guerra de Secesión, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia que mencionaremos tiene que ver con la esclavitud que fue abolida, atendiendo a los intereses de los estados del norte. Pero a pesar de eso, los esclavos no tuvieron ningún programa gubernamental que les garantizara la integración social. Es más, después de la libertad, fueron marginados por la sociedad. Otra consecuencia fue la unificación de la nación norteamericana, hecho que contribuyó al encubramiento o crecimiento de los Estados Unidos, como así también el proceso de industrialización del norte que se intensificó mucho más, generando más riqueza en la región. Por otro lado, el sur pasó por una crisis perdiendo influencia política.
También debemos decir que la Guerra Civil Americana fue la guerra que provocó el mayor número de bajas en la historia militar de los Estados Unidos, y también decir que después de la guerra, los estados del sur crearon organizaciones racistas como el Ku Klux Klan para combatir la integración de los afroamericanos a la sociedad americana, hecho lamentable. Y para finalizar, el balance del conflicto fue de 600.000 muertos, marcando la secesión como la guerra más grande de la historia americana. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!